La muerte es una de las cosas más difíciles que nos toca afrontar en este plano. No la muerte de nosotros, sino la muerte de aquellas personas que amamos, que queremos. No hay evidencia concreta de qué pasa cuando una persona muere, pero hay un fenómeno que se da, que son las experiencias cercanas a la muerte, donde muchísimas personas, miles de personas han experimentado qué puede pasar cuando morimos. Una de las cosas interesantes de esto es que lo que reportan, primero, hay un espacio donde la persona se ve a sí misma, normalmente en el lugar donde sucedió esa muerte, que puede ser un lugar de un accidente o en el hospital. Pues hay muchos reportes de personas que están en operaciones, mueren, salen del cuerpo, se ven y de pronto, ¡pum!, aparece una presencia que cuando voltean están en otro lado, y en ese otro lado muchos de los reportes que hay es de un lugar donde hay mucha naturaleza, donde los colores son muy vividos, donde se presenta una entidad, un ser, un guía que nos acompaña, que está con nosotros, que nos muestra, que nos dice cosas. Hay veces que se habla de seres queridos que vienen a recibir a la persona, y también, sobre todo, bueno, en las únicas experiencias que se pueden contar, que son de aquellas personas que regresan a la tierra, hay como una franja imaginaria donde la persona sabe que si la pasa, muere, y si decide regresar, termina entrando nuevamente a la tierra. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay formas de comunicarse con las personas que están del otro lado. Cuando mi papá se murió, hace más o menos 35 años, sin duda alguna su muerte me seteó a mí en este camino, en tratar de entender, bueno, qué fue lo que le pasó a este tipo, para dónde cogió. Y durante muchísimos años, uno de los lugares o uno de los espacios donde yo pude comunicarme con él eran los sueños. Pero con el tiempo, y a medida que tú vas avanzando y vas practicando meditación, o te vas haciendo una, una disciplina donde estás más conectado contigo, con tu intuición, si practicas medicina sagrada, si practicas contemplación, si haces escritura consciente, vas a empezar a recibir información de las personas, de los seres que están del otro lado. Pero tiene que haber una disposición de tu parte. Entonces, si tratamos de explicar o decir, bueno, ¿cómo se comunican los muertos? Ese término no me gusta mucho, pero ¿cómo se comunican los muertos con nosotros? Tú no tienes que ser medium, no tienes que tener habilidades especiales poderosas o tenerte una túnica, nada de esa vaina, para poder comunicarte con tus seres queridos. Sí tienes que tener una disposición, tiene que haber una disposición de querer hacerlo. Segundo, tú tienes que entrar en una frecuencia que te permita subirte y poder abrir esa frecuencia, valga la redundancia, en la que ellos tienen la habilidad de comunicarse contigo. Y miremoslo como un radio. Si tú estás en 90.1, en esa frecuencia, tú recibes información en este plano. Y si tú quieres entrar a comunicarte con las personas que están, los seres que están en 103.5, tienes que subir la frecuencia y llegar hasta allá para que ellos tengan la habilidad de poder hacerlo. ¿A través de qué? ¿De qué procesos o a través de qué herramientas entonces nos podemos comunicar con ellos? A través de lo que se llaman los claris. La clarividencia, que es la que uno experimenta cuando sueña, que uno ve cosas, a través de la clariaudiencia, que es cuando uno escucha, a través de la clarisintiencia, que es como lo más común, donde tú sientes, o la clarisapiencia, que básicamente te llega una información completa sobre algo. Cuando tú echas un cuento, por ejemplo, este cuento que te estoy echando, yo te lo estoy echando de forma lineal y tú estás recibiendo la información de forma lineal. Pero cuando tú entras en estos estados meditativos y llega información de este tipo, te puede entrar como un bloque de información donde ya tú sabes todo. Eso pasa mucho cuando estamos en estados alterados de conciencia, como cuando entramos en medicina.
sagrada. Nosotros en el episodio anterior, bueno, en el podcast estuvimos hablando sobre el yagé y cómo a través del yagé también las personas se comunican con sus seres queridos. Cuando yo empecé a hacer medicina con los honguitos, yo pensé que una de las cosas que iba a pasar era que me iba a poder comunicar con mi papá. Y nunca fue así, sino que pasó más o menos un año. Y después de ese año en medicina tuve la oportunidad de sentirlo, no de escucharlo, pero sí de sentirlo. La pregunta aquí es, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es el método? ¿Qué debo hacer para poder entrar en esta comunicación? Expliquemos un método sencillo que puedes utilizar, que puedes hacer. Y es ubicarte en un lugar donde estés en paz, donde estés en silencio, con una intención muy clara de comunicarte con la persona, con este ser querido. Vamos a encender una vela. El fuego ayuda mucho a entrar en este proceso de interiorización. Luego vamos a coger un bloc, un papel en blanco con un plumero y vamos a escribir con esa intención clara el nombre de la persona. Vamos a literal preguntarlo o decirle, hoy estoy aquí con la intención de comunicarme contigo y quiero saber o quiero conectarme con respecto a tal cosa. Sí, miedo. Es importante no entrar en la frecuencia del miedo, porque eso hace que la comunicación no se dé, sino sencillamente aperturarse, como lo hemos venido diciendo. Luego de esa escritura, entrar en un proceso de oración o en un proceso de meditación a través de la respiración. Y a medida que tú vayas respirando, a medida que tú vayas orando y a medida que tú sigas enfocado o enfocada en esa comunicación, se van a activar estos claris que hemos venido mencionando. Y a través de ellos, a través de imágenes o a través de susurros o a través de sentir cosas concretas, vas a empezar a recibir esa información. Escríbela. Tienes ahí la herramienta para escribirlo. Y luego, ya que pases ese pequeño trance, porque la comunicación no es lineal, no se da de la forma normal, tradicional. Pueden venir imágenes que no tienen sentido, pero si tú le empiezas, las escribes, si tú escribes la comunicación en lo que sea que venga, después vas a tener el chance de sentarte a integrar qué fue lo que percibiste, qué fue lo que sentiste y eso en qué se traduce con respecto a lo que estabas buscando. Esto es una muy buena técnica, sencilla, pero muy buena técnica para establecer esa comunicación con nuestros seres queridos que, como dije al principio, están en otra frecuencia, pero siguen estando vivos, cerca, esperándote para darte un abrazo en el momento que pases al otro lado. Nosotros seguimos aquí, entre blanco y negro.